Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de mi podcast, Sabuesos del Dinero. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante donde vamos a platicar de algunas opciones de inversión para aquellos que está iniciando el año, quieren cambiar su relación con el dinero, quieren saber qué hacer con el aguinaldo o lo que les queda de ellos, porque ya estamos por acá en febrero. Si no se lo han gastado, si no se lo han acabado, es momento de saber qué hacer con él, es momento de saber dónde colocarlo, es momento de saber cómo hacerlo rendir, cómo aprovecharlo para no llegar a medio año, allá septiembre, octubre, esperando que ya llegue el nuevo aguinaldo, sino disfrutar el camino, aprovecharlo, utilizar de manera correcta el dinero. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunas opciones de inversión para principiantes. Vamos a empezar de cero, vamos a empezar a revisar cómo tienes que pensar en tu portafolio, cuáles son las opciones que hay, pero también cuáles son las opciones para ti, porque opciones hay por montones, pero no todas son para todas las personas. Tenemos que saber cuáles son los pros, cuáles son las contras de cada uno de ellos. Vamos a conocer cómo definir tu perfil de inversionista y en base a eso estar planeando un portafolio que sea adecuado a tu nivel de riesgo, a tus plazos, inclusive a tus ingresos. Entonces, si esto es algo que te interese, quédate conmigo que vamos a verlo adelante. Bienvenidos a su podcast, Sabuesos del Dinero, tu guía para descubrir cómo controlar y manejar tus finanzas de manera eficaz, para que logres vivir bajo tus propios términos financieros, mientras disfrutas de tu familia, tus pasiones y tu libertad. ¿Estás listo para transformar tus finanzas? Yo soy Alex Saavedra y comenzamos. Bueno, sabuesos, lo primero que hay que hacer es entender que en México ser inversionista ya no es opcional. Para toda la gente joven como yo, o inclusive ustedes que son seguramente más jóvenes, necesitamos entender que nosotros no tenemos una jubilación, una pensión segura. Nosotros ya no nos tocan esas jubilaciones que afortunadamente a nuestros papás, a nuestros abuelos siguen disfrutando a la fecha. Nuestras aportaciones obrero-patronales para los que son empleados se van a los afores. Y las afores tienen rendimientos que solamente se pagan sobre la cantidad que nuestro patrón aporta a la misma, más las cuotas que el gobierno suma a las mismas aportaciones del patrón. Este monto, este dinero completo, se generan fondos que los afores precisamente mueven y generan ciertos rendimientos. Pero esos rendimientos, por lo mismo que están regulados, las afores están reguladas y no pueden asumir riesgos con los ahorros para el retiro de las personas, las afores lo que hacen es colocarlos en instrumentos de bajo rendimiento, precisamente para no incurrir en riesgos. Al ser instrumentos de bajo rendimiento, a lo mucho estamos logrando llegarle a la inflación. A lo mejor estamos ganándole 1 o 2 puntos porcentuales dependiendo de dónde se estén tomando las tasas de referencia que impone el Banco de México. Entonces, si estamos tomando que las tasas de referencia para nuestros rendimientos son bajas, podemos pensar que no nos va a alcanzar el dinero de nuestros afores para nuestro retiro, sobre todo para las nuevas generaciones que ciertamente queremos retirarnos mucho antes. Entonces, retirarnos antes implica menos tiempo de inversión, menos tiempo de aportación y menos tiempo de interés compuesto. Para aquellos que no conocen bien lo que es el interés compuesto, el interés compuesto es la herramienta más importante, es la herramienta más poderosa que tenemos para crear riqueza verdadera. Más que cualquier tipo de instrumento que elijamos, más que cualquier tipo de rendimiento que nos den, el interés compuesto es lo que nos va a llevar a generar verdadera riqueza, que nos va a asegurar nuestra independencia financiera, nuestra tranquilidad a futuro. Entonces, en México, toda la gente que estamos posterior a la ley del 73 en el IMSS, ya no tenemos retiro, ya no tenemos una jubilación, ya no existen las pensiones. Nos vamos a retirar solamente con nuestras afores. Y les puedo prometer esto, sabuesos, no nos va a alcanzar. Es un hecho. Tenemos que hacernos cargo de nuestras propias finanzas, tenemos que hacernos cargo de nuestro propio retiro. Por supuesto que hay instrumentos excelentes como los de las aseguradoras con sus planes para el retiro, pero la realidad, en mi perfil de riesgo, ojo con esto, mi perfil de riesgo, esos planes no nos dan o no me dan suficiente rendimiento para cubrir las metas de retiro que yo personalmente tengo. No estoy criticando los planes, estoy diciendo que deben de ajustarse a cada perfil de inversionista. Entonces, lo primero que vamos a hablar es, bueno, tener bien claro, ser inversionista es una necesidad, ya no es una opción, al menos en nuestro país, al menos en México. A partir de ahí,
Número uno, definamos nuestro perfil de inversionista. Este perfil de inversionista se divide prácticamente en tres a grandes rasgos. Obviamente hay muchas subdivisiones, pero a grandes rasgos tenemos tres perfiles de inversionista, que es el inversionista conservador, que es aquel que no puede ver pérdidas de capital, que un número rojo le enciende las alarmas, aquel que prefiere ganar poco pero arriesgar nada. Y que elegirá sus instrumentos de inversión de acuerdo a ese riesgo contra esa utilidad que pueda llegar a tener. Entonces, primero es el conservador. Después sigue el perfil moderado. El perfil moderado es aquel que sí busca rendimientos un poquito más atractivos, que estén venciendo constantemente la inflación, pero que tampoco está muy dispuesto a tener minusvalías en su portafolio. El perfil moderado debe elegir ciertos instrumentos que tengan una, digamos, ecuanimidad entre el plazo y la tasa de retorno, ¿sí? A mayor plazo, las tasas de retorno van a ir mejorando. Entonces, si eres un perfil conservador, probablemente te convenga elegir un plazo un poco más largo para acceder a mejores tasas, pero sin poner en riesgo realmente el capital. Y por último está el tercer perfil, que será el perfil agresivo. En mi personalidad, yo soy perfil agresivo. Yo sí puedo convivir con las pérdidas de capital. Yo sí puedo saber que no todas las inversiones van a salir bien. Yo sí puedo entender que las inversiones, algunas ganarán mucho y otras perderán otro tanto, ¿no? Y no me quita el sueño. No todos tienen un perfil de inversión agresivo, pero sí es importante reconocer nuestro perfil para saber qué instrumento elegir. Lo que no se vale es definirte como conservador, es decir, que no quieres perder dinero, pero luego elegir un instrumento de inversión agresivo. Después pierdes dinero y andas culpando a todo mundo, ¿no? Eso es algo típico en el por qué a la gente no le gustan las inversiones, no le gusta hablar de inversiones, porque no logran reconocer realmente cuál es el tipo de inversión que estamos eligiendo. Entonces después perdemos dinero y andamos diciendo que la culpa fue de fulano, sutano o mangano, ¿no? No, la realidad es que la culpa es que no nos dimos a la tarea de hacer la investigación previa para investigar bien, para conocer bien dónde estamos poniendo nuestro capital. Al final de cuentas, hay muchos que lo dicen y yo soy uno de ellos. Cuesta mucho ganar dinero. Protejámoslo. Sepamos bien qué hacer con él. Sepamos dónde lo estamos colocando. Entonces, una vez que defines tu perfil de inversión, podemos empezar a conocer qué tipo de inversión, qué tipo de estrategia podemos tomar dependiendo nuestro perfil. ¿Sale? Vamos a hablar entonces ahora de los tipos de inversión que podemos elegir para cada uno de los tres perfiles de riesgo. Sabuesos, vamos a hacer un pequeño paréntesis que se me estaba pasando por ahí, definir un par de pasos que van previos a elegir tus instrumentos de inversión. Estos pasos son fundamentales para ser consistente en el tiempo y no salir a liquidar tus inversiones en un pésimo momento, que es donde realmente se capitalizan las pérdidas. Si han escuchado hablar de capitalizar las pérdidas o de pérdidas no capitalizadas, es porque tu portafolio podría estar en números rojos, pero siempre y cuando no lo liquides, no has capitalizado la pérdida, porque por ejemplo en la bolsa, tú podrías comprar una acción de Apple, voy a inventar el precio, pero en 100 pesos. De repente, ahorita están 80 pesos. Ahí tendrías una pérdida no capitalizada de 20 pesos. Si no vendes la acción y le das suficiente tiempo para que se recupere, probablemente en un año ya esté en 110 y habrás recuperado toda tu pérdida más una plusvalía. Entonces, realmente nunca capitalizaste la pérdida. Para no salir corriendo a capitalizar pérdidas, vamos estableciendo primero unos pasos previos antes de elegir las estrategias de inversión, ¿vale? Estos pasos son los siguientes. Número 1, hay que establecer un fondo de emergencia. Vamos a establecer un fondo de emergencia que nos dé libertad y nos dé tranquilidad de no ir a liquidar nuestras inversiones. Antes de pensar en invertir, tenemos que tener finanzas sanas. Por ahí tengo otro capítulo en el podcast y mucha información en mis redes sociales sobre cómo tener finanzas sanas. Porque lo primero es no partir de números negativos, es no partir desde el punto del dolor. Tenemos que partir de una estabilidad y la estabilidad se logra teniendo primero nuestras finanzas en orden. Entonces, lo primero es, vamos a establecer un fondo de emergencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, hay pequeños pasos. Primero, vas a registrar tus gastos mensuales. Vas a determinar a ciencia cierta cuál es o cuánto es lo que gastas mes con mes, ¿sí? Vas a revisar todo. Vas a hacer un escrutinio
cañón de todo lo que tienes en gastos mensuales, desde obviamente cuestiones básicas como renta, súper, transporte, hasta si vas mucho a una plaza que te cobra el estacionamiento caro, guarda y registra también esas saliditas y esos estacionamientos, porque de repente cada salida de estacionamiento cuesta 80, 90, 100 pesos y de repente vas 5 o 6 veces al mes, pues ya se juntó una lana que podríamos estar invirtiendo en otros lados, ¿no? Entonces, hacer un registro exhaustivo de nuestros gastos. Número dos, tendríamos que pagar la deuda mala. ¿Cuál es la deuda mala? Toda la deuda mala es la que tiene una tasa de interés más alta de lo que nos pueden pagar nuestras inversiones, ¿vale? Empezando por las tarjetas de crédito. Es la peor deuda que podemos tener. Por favor, jamás apalanquen su deuda en las tarjetas de crédito. Pidan un crédito personal si es necesario. Es inclusive más barato el crédito personal que el crédito de las tarjetas de crédito. Hablamos de un CAT, de un costo anual total de las tarjetas. Para todas las que no sean Platinum, para abajo, las que son oro, las tradicionales, las departamentales, hablamos de CAT de más del 50% anual. Entonces estás hablando que por cada 100 pesos que tú le debes a la tarjeta, por cada año vas a estar pagando 50 pesos adicionales. Es decir, cada 2 años estarías duplicando tu deuda. Y si estás pagando solamente los mínimos, los mínimos de la tarjeta, esta deuda se te puede ir a 5, 6, 7 veces más de lo que realmente tú le pediste prestado. Entonces, regla de oro, no se apalanquen en el crédito de las tarjetas, ¿sale? Entonces, paguen la deuda mala. Antes de empezar a invertir, antes de empezar a guardar, antes de todo, paga tu deuda mala. Eso va a hacer que puedas potencializar tus ingresos. Tu sobrante al final del mes, al final del año va a ser mucho mayor si dejas de pagar interés caro, ¿vale? Entonces, número 3, ahora sí, recuerdan que hicimos un registro exhaustivo de nuestros gastos, ya empezamos a pagar nuestra deuda mala. Ahora sí ya sabemos realmente cuál es nuestro gasto y no nos estamos haciendo cuentos chinos de que, ay, no, yo creo que gasto como 20,000 pesos al mes, 5,000 pesos al mes, 8,000 pesos al mes, no lo sé. No, no, no. Ahora lo hicimos sobre ciencia cierta. Ahora ya sabemos realmente cuánto es lo que gastamos en un mes. Ahora sí podemos hacer un presupuesto. ¿Por qué les digo a la gente que le ayudo con sus finanzas personales? ¿Por qué les digo que este es el orden correcto? Porque mucha gente empieza primero haciendo su presupuesto. Vamos a establecer un presupuesto para gasto familiar. ¿Cómo puedes establecer un presupuesto de gasto familiar partiendo de nada? Lo ideal es partir de algo, es partir de, a día de hoy, ¿cuánto gasto? Sale, gasto X cantidad. Entonces ya sé que si quiero gastar Y, necesito determinar el camino de X a Y. Pero si empiezo solamente en Y, ¿cómo sé si realmente lo estoy haciendo bien? ¿Cómo sé si realmente estoy gastando de más, de menos? Es imposible saberlo, es imposible determinarlo y por eso la mayoría de la gente que hace sus presupuestos termina fallando, termina no logrando mantenerlos. Un ejemplo claro, yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a establecer de presupuesto para salir a comer a la calle 1,000 pesos al mes. Órale, me suena una cantidad correcta. Órale, va, 1,000 pesos al mes, órale. ¿Qué tal que actualmente estás gastando 5,000, 6,000 pesos al mes en gastos de comida en la calle? ¿Cómo carajos vas a lograr llegar de un mes a otro, bajar de 5 o 6,000 pesos a 1,000? Es irreal, no lo vas a poder lograr. Entonces vas a empezar a fallar en tus objetivos y cualquier objetivo no logrado genera un tema mental de desgaste. Entonces, ¿por qué no mejor iniciar al revés? Primero quiero saber cuánto estoy gastando. Ok, estoy gastando 5 o 6 mil pesos. ¿Creo que me puedo apretar a 4? Sí, sí puedo. Entonces estamos partiendo de algo real. De nada sirve hacer un presupuesto. Dicen que el Excel lo puede todo, ¿no? ¿De qué me sirve hacer un presupuesto súper bueno, súper ajustado, si no lo voy a poder seguir? Mejor hacer un presupuesto realista. Entonces, una vez que tenemos generado nuestro presupuesto real en base al registro previo que teníamos de nuestros gastos, entonces podemos empezar a generar nuestro fondo de emergencia. Este fondo de emergencia, los cánones dicen que debieran ser alrededor de 6 meses de tus gastos fijos mensuales, ¿no? Quiere decir que si por algo te corren del trabajo o eres un emprendedor y se baja la chamba, lo que tú quieras, dejas de recibir ingresos, tienes un lapso de 6 meses de gastos cubiertos por tu fondo de emergencia, lo cual te da libertad, te da tranquilidad para salir a buscar opciones o estrategias adecuadas y no salir a agarrar lo primero que te encuentres en la calle, ¿no? Entonces, los cánones dicen 6 meses. Ok, yo ya les platiqué que yo soy perfil inversión agresivo. Entonces mi fondo de emergencia yo lo pongo a 3 meses. ¿Por qué? Porque para mí ese diferencial, ese resto, esos 3 meses que yo no ahorro en mi fondo de emergencia, yo lo puedo invertir.
Pero no estoy diciendo que hagan lo que yo hago, les estoy platicando opciones distintas, igual de buena una como la otra, ¿no? Definan ustedes cuál se ajusta más a su personalidad. Si ustedes se sienten cómodos teniendo 6 meses de ahorro o la cantidad suficiente para cubrir 6 meses de gasto, háganlo con 6 meses. Si ustedes se sienten cómodos con 3 meses, como lo hago yo, adelante. Pero siempre tienen que tener un fondo de ahorro muy separado de sus inversiones. Un fondo de ahorro significa que lo tienes líquido, que lo tienes a la mano, que no está amarrado a cierto plazo o a ciertas condiciones. Lo tienes prácticamente en tu cuenta de vista o en instrumentos completamente líquidos, ¿sale? Entonces, una vez que tenemos nuestro fondo de emergencia, que ese es paso uno previo a revisar las opciones de inversión, entonces empezamos a definir ahora sí nuestra meta financiera. Recuerden que ya estamos saneando todas sanando, perdón, nuestras finanzas. Primero definimos, revisamos nuestros gastos, luego empezamos a pagar deuda mala, después definimos un presupuesto y a partir de ese presupuesto generamos un ahorro, un fondo de emergencia. Ahora es momento de definir metas. Vamos a hablar de nuestras metas financieras y cómo definirlas, ¿vale? Algo muy importante para lograr completar, llegar, cumplir nuestras metas es definir primero el por qué o el para qué y luego definimos el cómo, ¿va? Si no tienes un por qué fuerte, un por qué poderoso, se te va a hacer muy fácil romper tus estrategias, romper tu disciplina. Lo primero es definir un por qué suficientemente poderoso para que te mantenga disciplinado. Entonces, podemos establecer metas a corto, a mediano y a largo plazo. Una meta a corto plazo puede ser algo tan rápido como unas vacaciones, ¿no? A 6 meses. ¿Sabes qué? Me quiero ir entre 6 y 12 meses, todavía podemos considerarlo corto plazo, ¿no? Me quiero ir de vacaciones en 6, 8 meses. ¿Cuánto me van a costar esas vacaciones? Entonces, ¿cuánto tengo que empezar a ahorrar mes con mes? Si mi porqué es suficientemente poderoso, si mis ganas de irme de vacaciones son suficientes, me va a mantener disciplinado y voy a evitar empezar a hacer gastos hormiga que va a empezar a disminuir mi ahorro, va a empezar a disminuir mi inversión. Entonces, eso sería a corto plazo. Un mediano plazo puede ser algo entre 5 o 10 años. Un mediano plazo puede ser comprar un vehículo, puede ser comprar una casa. Entonces, mismo tema, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? Entonces, ¿cuánto tengo que empezar a ahorrar desde hoy? Si realmente mis ganas, mi hambre, mi por qué, como comprar una casa para mis hijos, para mi familia, es suficientemente poderoso, vamos a mantenernos disciplinados durante ese periodo que es bastante más largo, bastante más prolongado. Es difícil mantener disciplina por 5, 6, 7 años. Si es difícil mantenerlo durante 5, 6 semanas. ¿Cuántas veces no hemos empezado a hacer ejercicio y a las 3, 4 semanas lo abandonamos, cierto? Entonces imagínate intentar mantener una meta durante 5, 6, 7 años es bastante complicado. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con ese porqué poderoso. Una meta a largo plazo puede ser tu retiro, que es algo en lo que yo comulgo mucho, que es algo que yo estoy constantemente insistiendo. Hay que cuidar nuestro retiro. El retiro es una meta ya a lo mejor a 20 años, 25 años, 30 años, no sé qué edad tengas, pero es un buen plazo para hacer trabajar nuestro dinero, no solo con lo que podamos ir aportando, sino también dejando trabajar el ya famoso y poderoso interés compuesto. Si tenemos las ganas suficientes de mantener esa meta, tendremos la disciplina para lograrlo. Muy bien, sabuesos. Entonces, ya tenemos las primeras 3 partes de nuestra cimentación, ¿sale? Ya sabemos, ya estamos cimentando bien nuestras finanzas personales. Vamos haciendo un pequeño recolección. Dijimos fondo de ahorro, dijimos metas claras y, por supuesto, donde más nos extendimos fue el perfil de inversionista. Ya tenemos estas 3 definidas. Ahora sí, ¿en qué invierto? ¿Dónde puedo colocar mi dinero? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los retornos? ¿Sale? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar primero por el tipo 1 de instrumentos de inversión. Estos instrumentos son los instrumentos de deuda, que son los instrumentos de renta fija. ¿Sale? Yo le llamo el primer tipo porque es el de riesgo más bajo. Entonces, ¿qué son los instrumentos de inversión? ¿Qué son los instrumentos de renta fija? Bueno, tienen un plazo y un rendimiento fijo y acordado previamente, ¿sale? Desde el día 1, desde el día 0 que estás contratando ese instrumento, tienes un rendimiento y un plazo fijo acordado. No puede variar en ninguna de las dos circunstancias, ¿sale? Ejemplos de estos serían los bonos gubernamentales. En México tenemos los famosos CETES, que por cierto comercial están en altos históricos. Teníamos más de 25 años que no veíamos unos CETES pagando tan buenos rendimientos.
Esto se debe, por supuesto, a que las altas en la tasa de referencia del Banco de México siguen subiendo porque la Fed de Estados Unidos sigue subiendo las suyas. Como nuestras economías están muy empatadas, necesitamos seguir subiendo las tasas de referencia para también combatir la inflación, que también está en altos históricos, ¿sale? Bueno, ya sé que por ahí alguien en los comentarios va a poner, ¿cómo vamos a estar en altos históricos si en los 80 teníamos inflaciones, en los 70 teníamos inflaciones arriba del 100%? Sí, sí, es cierto, tienen razón. Voy a corregirme, altos de los últimos 20 años, ¿sí? Teníamos 20 años que no veíamos inflaciones tan altas, por lo tanto teníamos 20 años que no veíamos tasas en CETES tan altas. Aprovechen, es buen momento para comprar CETES, y los CETES, que son los certificados de la Tesorería de la Federación, son bonos gubernamentales que están respaldados por el gobierno. Para que no se paguen los CETES, para que los CETES se hagan inválidos y pierdas tu dinero, tendría que el país entero caer en un default. ¿Qué es esto? Que es cuando los países se declaran que no pueden ya pagar su deuda interna o externa, ¿sale? Los CETES son deuda interna, es decir, tú le estás prestando dinero al gobierno para que haga sus programas de desarrollo, de infraestructura y incluso se mantenga en sí la gobernabilidad del país. Entonces, los CETES es un excelente ejemplo de bonos gubernamentales. Están, por ejemplo, los Treasury Bonds, que son los bonos de la tesorería, pero de la Fed de Estados Unidos. Esos obviamente van a pagar un rendimiento más bajo que los bonos de la tesorería de México, puesto que la economía americana es más estable. Entonces, si bien de por sí es complicado pensar que México caiga en un default, es aún más complicado pensar que Estados Unidos caiga. Entonces, a mayor seguridad en tu inversión, menor tasa de retorno. Eso va a ser en cualquier tipo de instrumento, renta fija, renta variable, lo que quieras. Mayor seguridad en tu inversión, peores rendimientos, ¿sale? Otro tipo de instrumento de deuda pueden ser los bonos corporativos. Estos son bonos que sacan al mercado las empresas que cotizan en bolsa y ahí tú le estás prestando dinero directamente a las grandes corporaciones. En México tienen bonos gubernamentales Bimbo, Cemex, me parece que FEMSA, son empresas tototas que tú les prestas dinero. Ellos te aseguran un retorno del capital más tus intereses en un plazo determinado. ¿Son seguros? Sí, son bastante seguros porque tienen preferencia de pago. Es decir, que si pierden liquidez o incluso se declaran en bancarrota, ellos tienen que liquidar sus activos y los primeros y los primeros acreedores a los que se les paga con el dinero que logren captar de esa liquidación de activos sería a los que tienen este tipo de bonos. La última o la tercera opción o ejemplo de bonos en renta fija o de instrumentos de renta fija serían los pagarés, como cualquier pagaré que tú compras en el banco, ¿no? Si tú vas a cualquier institución bancaria en México, van a ofrecerte un pagaré. Rendimientos muy similares, van a ser rendimientos muy similares a CETES. Generalmente están un poco más abajo, pero no mucho, 1 punto, 2 puntos ya cuando muy exagerado. También son instrumentos súper seguros, están respaldados por las instituciones bancarias que a su vez están debidamente reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por la Conducef. Entonces, no hay gran posibilidad, la posibilidad de que quedes en un impago es mínima, no es ínfima. Entonces puedes estar tú con la tranquilidad de tener tu dinero seguro y generando cierto rendimiento, que son excelentes en sustitución de tener tu dinero sentado en una cuenta de ahorros. ¿Ok? Eso sería instrumento 1. El tipo 2 vamos a determinarlo los bienes raíces. Para mí, vamos a llamarle tipo 2 bienes raíces. ¿Ok? Bienes raíces tiene diferentes maneras de invertir en bienes raíces. No estoy hablando de diferentes vehículos. El vehículo es la forma en la que inviertes en bienes raíces. Estoy hablando del tipo de inversión en bienes raíces. Ahora les explico. El primero que tenemos es el patrimonial. Esto es cuando compras un activo o un bien raíz esperando que te genere una plusvalía a mediano o largo plazo. Tú lo compras hoy en un precio y tú sabes o esperas que ese precio incremente con el paso de los años. En algún momento liquidarás ese activo que compraste y habrás tenido una plusvalía o una utilidad, ¿sale? El segundo tipo de inversión en bienes raíces es la inversión de flujo. Esta es cuando adquieres un bien raíz para que te esté generando rentabilidad mensual, bimestral, semestral, como lo quieras ver. Yo compro una casa y la pongo a la renta, me empieza a generar flujo. Adicionalmente también le voy a ganar plusvalía, por supuesto, pero aquí lo que estamos buscando es flujo. ¿Por qué? Porque probablemente me apalanque de cierta manera distinta que cuando estoy buscando plusvalía. Un terreno no te va a generar flujo, a menos que lo rentes, por supuesto, pero
no es muy normal que estemos rentando terrenos. Si tú compras un terreno en un fraccionamiento, que es una cuestión habitacional, pues ni siquiera te van a permitir estar rentando el terreno. Entonces ahí le apuestas meramente a la plusvalía. Si compras una casa, entonces tienes ingresos por flujo y por plusvalía. Ojo, cuando rentas un activo, tienes gastos también. Vas a tener gastos de mantenimiento, hay que estarlo pintando, vas a tener que contratar a una administradora, una inmobiliaria que te lo rente, que esté haciendo las gestiones, vas a incurrir en gasto. Entonces, ahí tenemos algo que se llama el cap rate, que es la tasa real con la que estás a la que le estás ganando dinero a tu bien raíz, eso es en cuestión de rentas. El cap rate siempre se calcula cuando adquieres un activo o un bien raíz para rentar. ¿Sí? Ahorita no vamos a meternos en explicar a fondo el cap rate, pero sí me gusta que lo tengan consciente porque se calcula distinto a las tasas de retorno que tenemos en el resto de las inversiones. Aquí hay que considerar un montón de salidas, como son impuestos y prediales y un montón de cuestiones. Ya más adelante, si les interesa que hablemos a fondo de qué es el cap rate y cómo se calcula, escríbanme en los comentarios y con gusto les hago un video particular del cap rate, ¿sale? Y tenemos también bienes de raíces tipo alternativos. Hablamos de patrimonial, hablamos de flujo y tenemos alternativos. ¿Cómo serían estos? Aquí sí tiene que ver más con el vehículo de la inversión. ¿Cómo podemos invertir? Oye, yo no tengo millones de pesos para invertir en un bien raíz o no soy sujeto a crédito. Ok, hay otras maneras. Por ejemplo, existen los pools de inversión, ¿sale? En donde se juntan un montón de gente, todos aportan una cantidad y la suma de ese dinero entonces ya es factible que podamos adquirir un bien raíz. Tenemos preventas. Hay gente que es más especulativa, las preventas son completamente especulativas, es decir, yo pongo dinero desde antes de que empiecen a hacer, ahorita que está de moda la edificación vertical, desde antes de que empiecen a hacer el hoyo, yo ya compré un activo, yo ya compré un departamento, ya compré una unidad privativa, esperando que de aquí a que esté listo el departamento va a tener suficiente plusvalía para que yo ni siquiera lo tenga que estrenar, ¿eh? Simplemente mi inversión fue del plazo de que empezaron a prevender el desarrollo a cuando está listo para ser entregado. Realmente hay mucha gente que ni siquiera se queda con los departamentos, no los quiere rentar, es meramente ganar el dinero entre la primera lista de precios, que le llaman lista cero, y la última lista de precios, que es cuando el desarrollo está listo para la entrega. Tenemos fondos inmobiliarios, que esos, por ejemplo, se cotizan en fondos de inversión privados. Hay fondos que exclusivamente invierten en bienes raíces, que el mismo fondo es dueño de los bienes raíces, bodegas, parques industriales, casas, departamentos, centros comerciales, lo que sea, y tú puedes invertir en el fondo. Existe el crowdfunding también, que esto es un derivado de las ya tan famosas y ya que hay tantas fintech, de las más famosillas, por ahí voy a hacer el comercial, son 100 ladrillos, por ejemplo, o Brick, que ellos lo que hacen es precisamente por medio de las plataformas digitales. Esto es como lo que hablábamos del pool de inversión, ¿no? Entre mucha gente juntan, cada quien pone poco dinero y la suma de tanta gente se convierte en una cantidad importante para poder hacer desarrollos, para poder financiar obras. Ese es el crowdfunding. Entonces también está interesante. A las plataformas como las que les mencioné, como Brick y 100 ladrillos, ya están debidamente reguladas por la ley FinTech, entonces también estamos como de la parte segura. No deja de ser un tema un tanto especulativo, no es renta fija finalmente, es renta variable. Puedes entrar a un crowdfunding que te ofrece, ¿sabes qué? Vamos a invertir en este parque industrial y esperamos un cap rate del 8% anual. Esperamos un cap rate del 8% anual. Luego llega de repente un COVID donde todo el mundo vació sus oficinas y sus bodegas y pues ya no fue del 8, ¿va? Ya fue del 2-3%, cuando bien nos va. Pero al final de cuentas sabemos que estamos invirtiendo en renta variable, entonces no es algo que nos debiera detener si queremos invertir en bienes raíces y no tenemos suficiente capital para hacerlo por nuestra cuenta. Y por último están, por ejemplo, las fibras. Si habrán escuchado estas fibras, como las famosas son Fibra Monterrey, que es la fibra más grande en cuestión industrial y corporativa de México. Está otra como Fibra Shop, que es la fibra que tiene más centros comerciales. Las fibras que son las siglas de fideicomiso en infraestructura y bienes raíces. Son, como lo dice el nombre, son fideicomisos irrevocables que cotizan en la Bolsa de Valores de México. Tú puedes comprar acciones de todas estas fibras y al comprar acciones tú te conviertes
proporcionalmente en dueño de todos los edificios y propiedades de las que la fibra es dueña, ¿sí? Entonces es otra manera de invertir también en bienes raíces con poco capital. Hablamos que hay fibras cuyas acciones cotizan desde los 30 pesos. Entonces tú desde 30 pesos puedes empezar a participar del mercado inmobiliario, ¿ok? Este sería el tipo 2 de inversiones, que son bienes raíces. Ahora vamos a hablar del tipo 3. Nos vamos a mantener en renta variable. Seguimos hablando de renta variable, pero el tipo 3 son inversiones más tipo especulativas. ¿A qué me refiero? La bolsa es el perfecto ejemplo, ¿no? Hay muchos instrumentos de renta variable especulativos y se pueden ajustar a cada perfil de inversionista. La más conocida, como lo menciono, es la bolsa de valores. Desde México ya podemos invertir en cualquier bolsa de valores a nivel mundial que esté abierta. Podemos invertir en la bolsa china, en la de Londres, en la de Nueva York y por supuesto en la mexicana. Entonces, en la renta variable en los portafolios de inversión en la bolsa de valores, la debemos de considerar que tiene diferentes horizontes de inversión, que esos no los establece el instrumento, sino los estableces tú mismo. Es decir, nadie te va a decir, tú tienes que comprar tal acción y tienes que mantenerte con ella tan determinado tiempo. No, eso lo vas a definir tú. Tú tienes que definir tu horizonte para entonces evaluar la rentabilidad y el riesgo al que le estás entrando. La bolsa de valores de Estados Unidos y su índice de referencia, que es el S&P 500, históricamente ha retornado un 10% de rentabilidad anual cuando agarras un periodo de 20 años. Pero para ver ese 10% por medio anual, precisamente tendrías que dejar tu inversión 20 años para no caer en un famoso bear market, que es como lo que tuvimos en 2022, donde cayó en su punto más grave, llegó a caer casi el 35% el S&P 500 durante el 2022. No terminó con una caída de tal calibre, pero en su punto más rojo estuvo entre el 32 y el 35% abajo de su máximo histórico. Entonces, pero ahora en enero de este año ha tenido suficiente recuperación, recuperó alrededor del 7%, más lo que sumamos en diciembre, que también fue un mes verde. Ahorita ya andamos alrededor del 15% en rojos. Entonces, si alguien hubiera solamente comprado sus acciones a principios del 2022 y las hubiera querido liquidar a finales del 2022 o a principios del 2023, habría perdido sustancialmente una buena cantidad de dinero. Pero si esa misma persona le diera tiempo a la bolsa de recuperarse, como estamos hablando, estos periodos prolongados de 20 años, habría visto que la bolsa retorna a ese famoso 10% de retorno de tasa promedio. Entonces, en estas rentas variables tenemos mucho mayor upside en cuestión de tasas, pero también hay mucho mayor riesgo. Esto solamente se recomienda para inversionistas de perfil agresivo, y en el perfil moderado puedes tener cierta exposición a este tipo de instrumentos. Aparte siempre hemos hablado, o al menos yo siempre he hablado de la diversificación. Entonces no quiere decir que porque seas inversionista moderado, inclusive conservador, no puedas tener posiciones en bolsa. Claro que puedes tenerlas. Lo que debes de hacer es tenerlas en la mínima proporción del total de tu portafolio. Si tu portafolio son 100 pesos, no debieras tener como conservador más de 5 o 10 pesos colocados en renta variable de bolsa. Si tu perfil es moderado, probablemente un 25-30% ya sería bastante. Y si es agresivo, aún así no debieras de tener más del 50% en instrumentos de renta variable y tan agresivos como la bolsa, si no tienes el estómago para aguantar esos vaivenes de las cotizaciones de los valores. Entonces, tiene que ver muchísimo que trabajar también la psicología para saber qué instrumento elegir, ¿sale? La bolsa de valores como renta variable tiene muchísimas peculiaridades. Hoy no es tema de eso. Hoy lo que quería era darles una probadita de los tipos de instrumentos que podemos tener, cuáles serían los pasos para ir armando nuestro portafolio, esos pasos para ir sanando nuestras finanzas personales y tener suficiente capital para poder elegir el instrumento que se adecue más a nuestro perfil de riesgo. Por último, el tipo 4. Le llamo yo las inversiones alternativas, ¿sale? Las inversiones alternativas, algunas de hecho ya las comenté, como por ejemplo el crowdfunding, que lo comenté para los bienes raíces, pero el crowdfunding hay para un montón de cosas. Entonces el crowdfunding como tal es alternativo. ¿Por qué? Porque crowdfunding de hecho, hay tres tipos de crowdfunding como tal, de juntar dinero entre muchos. Está el crowdfunding, que es como si fueras inversionista del proyecto. Está el crowdlending,
que literalmente es prestarle, ahí tenemos un poco más de renta fija, porque estás entre todos prestándole un proyecto a una persona, a una empresa, pero ahí tienes una renta fija. Y está el crowd equity, que estás ahí realmente convirtiéndote en accionista del proyecto o de la empresa a la que estás fondeando. Entonces, crowdfunding, crowdlending y crowd equity. En el crowdfunding, que es el más conocido, es el que hay más cosas donde podemos invertir. Podemos invertir en proyectos, podemos invertir inclusive en personas y podemos invertir en empresas. Entonces, dependiendo de la estrategia que elijas, vas a poder investigar cuáles instrumentos están a tu alcance para saber dónde quieres colocar tu dinero. Investiga bien a quién le estás colocando. Hay un montón de personas, empresas, páginas, aplicaciones donde puedes hacer este tipo de inversiones en crowd, pero no todas están debidamente reguladas. Entonces investiga bien dónde vas a colocar tu dinero. El crowdlending, como lo comenté, renta fija, y el crowd equity es cuando estás comprando acciones de las empresas, pero los avientan como de manera más generalizada en lugar de invitarte a ti en lo personal, de a ti te voy a invitar a que seas mi inversionista. Más bien, avientan como una ronda de inversión por una valoración a cambio de tal cantidad de acciones, y la gente va fondeando y se va haciendo de las acciones que puso en disposición la empresa, ¿sale? Estas inversiones alternativas también pueden incluir los criptoactivos, que son todo otro mundo por completo, porque a los criptoactivos no se les puede hacer un análisis fundamental, se les puede hacer un análisis técnico. Ya hablaremos también en otro capítulo qué es el análisis técnico, qué es el análisis fundamental, pero si por ahí se les interesa, YouTube tiene toda la información. No toda es buena, pero investiguen con algunas de las personas de realmente de mejor reputación, y verán cuál es la diferencia entre análisis técnico y fundamental. A las criptos no se les puede hacer un análisis fundamental porque no hay nada que esté respaldando realmente el valor de la moneda, más allá de la oferta y la demanda. Están los NFT, que son los Non-Fungible Tokens. Estos tampoco tienen un análisis fundamental, valen lo que el mercado determina que valen en el momento que determinen que los quieren comprar o vender. Tal así que lo vimos en el 2022, esos famosos monos que estuvieron vendiendo, esas pinturas de monos, que un cuate compró una en $230,000, le costó, y 6 meses después estaba valorada en $12,000. Imagínate la cantidad de dinero que perdió. ¿Por qué? Porque no tenía realmente un análisis fundamental. Se fue el boom de esos famosos changos y pues realmente ya nadie quería ese token, y por lo tanto el NFT dejó de valer. Y por último tenemos el arte. Sí, el arte es una de las inversiones alternativas más rentables para la gente que conoce arte. Yo soy un total y completo ignorante del arte. Jamás puedo invertir en arte porque yo no conozco nada de ese mercado, no conozco nada de las tendencias, pero definitivamente es una excelente inversión. De hecho, las últimas estadísticas han demostrado que el arte ha superado por al menos el doble en las valoraciones del S&P 500 en los últimos 5 años. Es decir, si el S&P 500 subió un 20% en los últimos 5 años, el arte subió 40%. ¿Cuál arte? Esa es la cuestión. Por eso yo no me meto en cosas que no sé, y tú tampoco deberías. Pero el arte también se considera una inversión alternativa. Tenemos entonces como resumen de las inversiones alternativas. ¿Cuáles son las ventajas? Que requieren poco capital. Si te metes en crowd, te requieres muy poco capital. Puedes empezar a invertir desde 50 a 100 pesos. Hay facilidad de acceso porque las plataformas en línea y las aplicaciones son bastante amigables. Entonces es para todos. Prácticamente cualquiera puede abrir una cuenta en cuestión de minutos y empezar a fondear sus inversiones. Puede incluir garantías. Si tú revisas bien en dónde estás colocando tu dinero, puede incluir garantías si esa fintech o esa empresa está debidamente regulada, y tienes un montón de variedad de proyectos donde invertir. Esas serían las ventajas de las inversiones alternativas. Las desventajas es que el riesgo es variable por proyecto, por lo tanto tienes que investigar mucho más que casi en cualquier otra de las inversiones que propuse. En estas tienes que darte una mucho mayor tarea de investigación previa antes de colocar tu capital. Hay que hacerle un análisis particular y detalle de cada una. Ninguna es igual a otra, ningún crowdfunding va a ser igual a otro, ningún NFT va a ser igual a otro, el arte mucho menos. Entonces, abusados con eso, cada una es muy particular y hay que estar muy pendientes de la regulación fintech, ¿sale? Sigue en pañales todo este tema, entonces hay pocas empresas que están logrando cumplir con todo lo que esta regulación les está solicitando. En ellas podemos confiar, y en el resto pues hay que irnos con cuidadito dependiendo de qué tanto dinero queremos o no colocar, ¿ok?
Entonces, ese sería como el resumen de lo que son inversiones alternativas. Pues bueno, sabuesos, eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya sido interesante. Si tienen dudas, comentarios, si quieren que me extienda más sobre algún tema en particular, si algo no quedó claro y necesitan una mejor o mayor explicación, por favor, comenten, déjenme su comentario. Yo encantado de poderles compartir tanta información como les sea conveniente. Es un capítulo que me gusta mucho, en lo particular los temas que abordamos, pero también sé pues que no podemos extendernos en cada instrumento de inversión de una manera tan prolongada como para ya saber y decir, ya lo dominé, ya puedo salir de aquí a invertir. En fin, un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Sigan pendientes de los próximos videos y hasta la próxima, sabuesos. Recuerda compartir tus dudas en los comentarios y suscribirte para que no te pierdas los siguientes videos. Hasta la próxima, sabuesos del dinero.